Entonces ver la belleza de que es envidia de muchas otras naciones, ¿no? El encuentro de dos mundos. ¿Sabían que este año se celebra hay un número clave en la historia de México? 500 años. Abril 1519 se empieza a arruinar la fiesta. Es cuando Cortés llega a lo que es actualmente Veracruz. 500 años. Bueno, hasta ahí llega eso. El tema que vamos a tratar es oportunidades y retos. Primero quiero hablar de un tema que se propaga cada vez más y es aquel de los datos falsos versus los hechos. Fake versus facts. Tenemos líderes que dicen eso es mentira, eso es falso, y a veces las personas que nos deben supuestamente dar confianza nos crean dudas. Entonces es una época donde hay que cuestionarnos la certitud, la validez de lo que escuchamos. ¿Por qué digo eso? Porque el temor se facilita cuando se manipula la información. Y las redes sociales ayudan mucho en eso, ¿no? Y a mí las mismas redes sociales validan lo que ya queremos pensar. En vez de cuestionarnos lo que pensamos, le dan validez porque es más fácil. Hablamos de inmigración. Este es un tema que es candente dentro de la política. ¿Por qué? Porque muchas veces se define la relación de México en dos temas, sobre todo. Uno es la migración y la otra el aspecto de las drogas. Entonces son temas que dominan la prensa americana. Pero hablemos de la realidad. Cuando vemos la población indocumentada en Estados Unidos, notamos que va hacia abajo. Fue el año 2007 cuando tenía 12.2 millones de personas indocumentadas. O sea que si había una crisis, esa fue hace más de 11 años. Pero las condiciones políticas eran muy diferentes en aquel entonces. Entonces vemos que va en descendencia. ¿Cuáles de estos 10.7 millones de habitantes que existen? El 34.4 millones, de todo el total, el 34 son inmigrantes legales. O sea, no todo inmigrante está allá indocumentadamente. De estos, hay 12.2 que son permanentes, los que tienen, por ejemplo, la tarjeta verde. ¿Ok? De cada 10 inmigrantes, nos damos cuenta del 100%, el 75% en Estados Unidos está legalmente, ya sea como ciudadano, como su servidor o como alguien con una tarjeta verde. Solo es un cuarto que vienen a ser los 10.7, el número correcto es 23.7, que es la población indocumentada. Entonces cuando hablamos de inmigración hay que entender que hay mucha variedad, ¿no? El siguiente es importante, bueno, eso lo noto en español. El siguiente punto es clave porque la tendencia al crecimiento en Estados Unidos es la población inmigrante asiática. Esa es la que ahorita está creciendo. Estos son datos del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. No son mis datos, son los de datos de Estado. Entonces vimos que la población asiática, es la que está en crecimiento, la línea amarilla. Entonces no es la población que generalmente se asocia que entra por la frontera con México. Cambios. Este mapa ilustra dónde está la concentración inmigrante. Vemos en California perdió 550,000 indocumentados que se regresaron a México, a El Salvador, se fueron a China, a India. ¿Okay? Nos vamos a Florida, perdió 240,000. ¿Se acuerdan? Vamos en descendencia. Si nos vemos en Nueva York, tiene una población de 20 millones y ellos perdieron 300,000 personas que una vez más decidieron regresar a sus cunas. Luisiana es un caso típico. Luisiana tiene 4.5 millones y perdieron ganaron 15,000 inmigrantes. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Luisiana ganó 15,000? Mucho se debió a las atrocidades de los huracanes, destrucciones, y que necesitaba la mano de obra para reconstruirse y decide quedarse. Pero de 50 solo son
4 o 5.1 millones la población, y de esos ganaron 15,000. ¿Por qué menciono a Luisiana? Porque es uno de 2 estados entre los 50 que son los únicos que han ganado población indocumentada. ¿Okay? Luisiana es un estado sureño, con senadores demócratas, senadores republicanos, gobernador republicano, lo que hace, politiza más el aspecto migratorio. Pasamos. El otro es el estado de Maryland, alrededor de la capital de estado, Washington. Maryland tiene 6 millones y ganó 60,000 indocumentados. Ahí todo el partido demócrata controla todo, tanto la legislatura como el gobernador es demócrata. Entonces no es algo político lo migratorio, a pesar que hayan ganado. Nos vamos a Arizona, perdieron 200,000 inmigrantes indocumentados. Estamos hablando ya de la frontera, ¿no? Pero ¿qué pasa con Arizona? Tiene un senador republicano, otro demócrata y el gobernador republicano. Sin embargo, hay una alta oposición a lo que el muro causaría ahí. Nos vamos a Massachusetts, ganó en una población de 7 millones. Okay. Aquí nos vamos a acercar al área de Washington, ahí tienen Maryland. Si se dan cuenta, Maryland está tocando la capital de estado donde todo se politiza, ¿no? Entonces hay que ver la dinámica que eso, porque Maryland evidentemente ganó un número de indocumentados. Vamos al siguiente. Veamos la población latina en Estados Unidos, que vienen a ser como 54 millones. Si se dan cuenta, California tiene 15 millones, de ellos 5 millones son mexicanos. O sea, la representación mayor. Pero a nivel de porcentaje, California es 39, el estado de Nuevo México es el de más la presencia. Mucha gente de Chihuahua, de Zacatecas en Nuevo México, mucha gente de Chihuahua prestando mano de obra, servicios en general. Nos vemos que el estado de Texas tiene 10.4 millones. De esos 10.4, la población de Texas es de 28 millones. De los 28 son 10.4, lo que llega a representar un número bien interesante de población, ¿no? Hispana. Que pasamos a la siguiente. Veamos a la economía bilateral. ¿Qué está pasando entre Estados Unidos, México y Canadá en unas circunstancias? Si vemos el crecimiento económico, si nos vamos a la crisis financiera y al tequilazo del 1994-95, cuando Salinas sale, se cae el peso, Estados Unidos le da un préstamo de 60 y pico mil millones de dólares, el petróleo sirve como garantía, México cae. Pero si nos damos cuenta, la última crisis financiera de bienes y raíces y de la banca, a los dos nos dio igual. O sea, el tequilazo fue la excepción. Generalmente las dos economías se mueven en una armonía muy cercana. Acordemos que el 75-80% de la exportación de México va hacia Estados Unidos, o sea que están comprometidos pero sin anillo, ¿no? Veamos y revisamos. Este es importante. Cuando vemos el comportamiento bursátil de Estados Unidos, que también impacta en México, vemos que tras la recuperación, Obama entra a la presidencia en el 2008. Se empieza a recuperar la economía con pequeños altibajos, pero va hacia arriba. Llega Trump en el 2017 y continúa ese ritmo. Evidentemente las noticias son diferentes, ¿no? Pero una recuperación económica en un país que es un titán gigante toma tiempo. Así como toma tiempo cuando va hacia abajo sentirlo. También toma tiempo cuando va hacia arriba. Toda la administración de Obama fue tratando que la economía alcanzara ritmo. Veamos ahora la inversión directa en México. Estados Unidos es el país con mayor inversión directa. Entramos. Veamos que en el 2094, cuando el TLC se inicia, la inversión directa era de 17 mil millones de dólares. Veamos ahora, en el 2027, casi 110 mil millones de dólares. ¿Qué país no quisiera estar en esa situación, señores? Es bien difícil que esto cambie, por la proximidad y la integración de las economías. Así se los digo, ¿eh? Tristemente lo que se maneja de México es la inmigración y el asunto de las drogas.
Este 209 fue la recesión. Vemos que cayó, pero son cosas independientes. O sea, nadie gana en esas recesiones, ¿no? Por la comunidad que existe entre las dos naciones. Vamos ahora a las remesas, que es otra entrada de capital a México de gran importancia. Si nos vamos, entramos. 28, está alrededor del, para este 2018, es muy cerca este número. ¿Por qué? Porque muchas familias mexicanas, debido a la política del presidente, se movió a hacer muchos envíos a México, en temor que algo pasaría, ¿no? O sea que es posible que este año hasta baje, porque tal vez se sienten ellos con menos temor, porque hay una Cámara de Representantes que es del partido opuesto, en fin, otras variables, y que el país está creciendo fuertemente. La crisis financiera, regresamos, que hizo que bajara en el 2009. Bajaron las remesas porque, o sea, la gente no tenía trabajo, muchos perdieron sus hogares. Entonces lo que le mando a mi familia pues también se ve afectado, ¿no? Que no tiene nada que ver con política migratoria, es pura economía. Veamos al comercio internacional. Ahora nos vamos a expandir hacia China y ver qué está pasando. Cuando vemos las exportaciones a Luisiana, acordemos de Luisiana, es un estado que es bien anti-inmigrante, ¿no? Vemos que México es el segundo país que le compra productos a Luisiana, que ha bajado un porcentaje, sí, pero México es el lugar, destino final de lo que es hecho en Luisiana. O sea, que un bloque con México va a afectar a la mano, a las fábricas de Luisiana. Vamos al siguiente. Veamos a Texas. Texas es el socio comercial más grande de México. Vemos en el 2014 alrededor de 100,000 millones de dólares se comercializaron entre México y Estados Unidos. Vemos que baja en el 2015, pero en el 2017 vuelve a subir, y en 2018, que está por salir esa cifra, se espera que vaya arriba, muy cerca de los 100,000 dólares, 100,000 millones de dólares. ¿Okay? Veamos a Ohio. Ohio es un estado clave porque las elecciones muchas veces se deciden en Ohio. Es uno de los estados que cambian. California siempre vota demócrata, Texas siempre republicano, Nueva York demócrata, y Ohio cambia. Cuando Obama fue electo presidente y reelecto, ganó Ohio. Cuando Bush fue presidente, ganó Ohio, y cuando Trump ganó la presidencia, ganó Ohio. ¿Por qué hablo de eso? Porque Ohio, donde pasamos tiempo con mi señora investigando, es uno de los estados más duros contra México, porque se nos han quitado la industria, se ha ido para México. Pero si se dan cuenta, Ohio para México representa mucho Ohio. México representa mucho a Ohio. México representa mucho para Ohio, porque es el segundo socio comercial que Ohio tiene después de Canadá. Mucha de la industria de aviación conectada con Ohio. Vamos al siguiente. Vamos ahora al comercial en general. Otra vez. El déficit, otra vez, comercial del 2018 con México fue de más de casi 74,000 millones de dólares. O sea que el presidente se enoja por eso, ¿no? Nos están robando porque le estamos comprando. Ellos nos venden, pero nosotros les compramos, nosotros les vendemos, pero ellos no nos compran. Veamos el siguiente año, el 2017 baja, y en el 2016 baja también. Pero vámonos al siguiente dato. Si nos vamos al 2007, 2009, cuando fue la recesión comercial y de bienes y raíces, vemos que en el 2007 era prácticamente lo que es ahora el nivel del déficit comercial. Bajemos, en el 2008 baja, y en el 2009 baja hasta 47,000 millones de dólares. O sea que muchas empresas mexicanas sintieron este golpe. En la generación de desechos ustedes lo sintieron. Plantas, ¿por qué? Porque el mercado principal, destino final, lo estaba comprando. La recesión. Yo le tengo más temor a la recesión que a la inmigración, porque eso impacta a todos. La confianza de inversión. Veamos ahora a China. Veamos a China en el 2018, 300
estamos hablando 4 veces, 6 veces más que México. Y ahí vemos al 2017, entramos otra vez 2016, pasemos al siguiente y vamos a ver la época de recesión. Entramos 258, sigamos, 268. Si se dan cuenta, en el 2009 bajó y fue el único impacto, porque 2007 258, 2008 subió, pero en México tuvo 2 bajones seguidos. Veamos las relaciones raciales, que es un tema que se oye que está pasando allá, ¿no? Entendamos que el país está cambiando drásticamente. La gente que antes ocupaba y decidía los presidentes era generalmente la gente blanca. Pero a partir de los 60 la política de migratoria cambia, ya no es europea. Entonces vemos esto. En lo que se refiere al Congreso, en el 1950, 100% del Congreso eran personas blancas. Para el 2019, el Congreso es 78% blanco, pero es 61% blanco la población en general. O sea que en la actualidad, 39% de la población de Estados Unidos no es blanca, es de todo que no es blanca. Híbridos. Parejas hindús con una mexicana, una dominicana con un morenito, un mexicano con una coreana, y yo los he visto en acción. Es otra cosa. Usted ve a los jóvenes y dice, wow, ¿de dónde eres? Bueno, mi mamá es de Chihuahua, pero mi papá es de Vietnam. El amor no tiene migración en mente. No hay límite. Veamos la diversidad racial del Congreso de Estados Unidos. Esta es la gente que pasa leyes, señor. Veamos la diversidad. En el 2001, el Congreso número 107 tenía 36 morenitos. En el 2019 tiene 56 morenos. Veamos a los hispanos, 19 y ahora tienen 43, que están legislando como Ocasio-Cortez del Bronx de Nueva York, una chica de 29 años, la más joven en la historia de una congresista o congresista. O sea, es increíble. Ver a esa chica de 29 años es una pistola, ¿eh? Vamos. Siguiente. Veamos la composición racial de Texas. Si se dan cuenta, en 1980 la población de Texas era 66% anglo. Ahorita es 43%. Y los hispanos ya casi les pasamos. ¿Por qué les menciono esto? Muy pronto van a hacer negocios con personas que se ven como ustedes. Porque ¿sabe qué pasa? Si ustedes van a los lugares en Texas donde la gente se retira, hospicios, ¿cómo se llama? De ancianos, es gente blanca. ¿Y quiénes los cuidan? Gente de color. Porque la nueva generación es gente muy diferente. ¿Por qué les digo esto con tanta certitud? Porque estoy en lo académico y yo soy mis estudiantes. Si usted me dice, maestro, ¿cuántos estudiantes tienen su clase de ciencias políticas blancos? De 20, tal vez 5. La mayoría es gente multirracial y lo pueden ver reflejado ahorita en Texas. Texas no es lo que era, que una vez más va a impactar todas las áreas de la economía de Texas. Vamos al siguiente. Este es un análisis que me tomó un buen rato, pero para que se den cuenta cómo esta población está cambiando. ¿Vean? Este es a nivel de nación. Menores de 18 años es el azul. ¿Okay? Miren los blancos, menores de 18 años comparado a los hispanos, menores de... Páselo todo, para que entre todo ahí, así ven todo. Sí. Los quiero tanto para haber hecho esto. Pero está interesante. Esto viene del censo de Estados Unidos, que viene a ser con la... ¿Cómo se llama la agencia de México? El INE. El INE. Este es el INE de Estados Unidos, ¿no? Pero si nos vemos aquí, los blancos representan el 19% de la población menor de 18 años. Los hispanos, el 32%.
Y esta es la gente que está en las escuelas de primaria. En Texas, más del 60% de las escuelas de primaria son estudiantes hispanos. Entonces, ¿qué le digo al investigador? Esos son tus futuros clientes. Son los que van a comprar casas, automóviles. ¿Okay? Veamos los millenarios. De 18 a 33. ¿Se dan cuenta que aún dentro de los millenarios, los hispanos también son una gran mayoría? Mi mayoría. Cuando combinamos los boomers con los mayores de 65 años, los blancos representan el 40% de la población. O sea, de cada 10 personas que tienen esa edad, 4 son blancos y aproximadamente 2 son hispanos. O sea que raramente los vamos a encontrar retirados al nivel que vamos a encontrar la gente blanca. ¿Okay? ¿Quiénes van a estar comprando casas y todo lo que al americano le gusta consumir? Esa gente joven. Esa gente joven. Es el mercado de consumo. Y las empresas ya se dieron cuenta, ¿no? Sigamos. Veamos la industria de asamblaje de autos. ¿Por qué decidí tomar este tema como prototipo de ir a hablar del futuro? A mí me interesa más el futuro que el pasado, porque ahí es donde vamos, ¿no? Entonces muchas veces pasamos tanto tiempo en el pasado que nos olvidamos que el futuro es donde vamos a estar haciendo lo empresarial, el cambio. Veamos esto. Refiriéndonos a la industria automovilística mexicana, ventajas. En el modelo actual, ¿por qué le conviene más a Chrysler, a General Motors, a las otras empresas europeas que vienen a asamblar? Por estos costos. Si ahora se $100 en mano de obra, 300 en transporte, porque es más fácil enviar de aquí a Estados Unidos que de Europa a Estados Unidos, ¿no? Tienen ahora Mercedes, México va a empezar a fabricar el Audi 4, que es un coche, o sea, de lujo con todo, pero saben los alemanes que está esa tensión, ¿no? Sigamos con esto. Veamos el salario promedio por hora. Este es el actual. Entonces vemos que hay una gran discrepancia en esto, ¿no? Que es de las cosas que Trump está atacando. Hacemos. El componente de industria, todas las autopartes. En la actualidad, el 62.5% de estos componentes provienen de los 3 países: Canadá, México, Estados Unidos. En el nuevo proyecto, Trump dice 75 y había pedido 85. Y de acuerdo a por qué le dieron el águila azteca al yerno, pues porque lo convenció que lo bajara a 75. Por eso le dieron el águila, y él es tremenda influencia en el suegro. ¿Por qué es esto importante? Este otro 38%, ¿de dónde venía? ¿Alguien quiere decir de dónde venía el 38% que no venía de las 3 naciones? De China, de Japón, pero sobre todo de China. Sobre todo de China. Es difícil competir con los chinos en partes de automóviles. Es difícil. Y como el Tratado de Libre Comercio se los permitía, le echaban ganas, ¿no? Pero ahora con un 75%, esto es para que entre el vehículo sin tarifas, ¿eh? Si el automóvil tiene 70% de partes que no vienen de estos 3 países, le cae la tarifa. Entonces Trump dijo, el 75%, si no, ese carro no entra sin tarifas. Esa es la propuesta que él está, y una vez vamos a ver si el Congreso se lo aprueba, ¿no? La Cámara de Representantes. Sigamos. ¿Por qué es México atractivo? Esta investigación no es de gobierno, es de la industria automovilística. O sea, yo no le estoy hablando porque me caen bien o porque me gusta el 100% agave, sino por razones que tienen sentido para el empresario. Acordemos de la inversión directa, ¿no? Adelante. Primero, mano de obra. Pero sabemos que la mano de obra va a subir también. Pero eso es un elemento, la mano de obra. Segundo, logística. Un flete de Monterrey a Chicago cuesta $3,000 promedio
Pero de Shanghai a Chicago 5,000, más otras cosas que podrían pasar en el camino, ¿no? Sigamos. Tratados de libre comercio. México tiene 44 tratados con naciones. Estados Unidos 19. El que se viene a ubicar aquí con los automóviles ensamblados tiene acceso. Tiene acceso. Entonces, aquellos que tienen temor que porque Estados Unidos está haciendo esto, mucho de lo que hace México cada vez se vende más y más, no hacia Estados Unidos. Y ya les voy a dar un modelo para que se den cuenta a qué me refiero. Sigamos. Lo complejo, perdón, este mercado es a ese agregó. Por ejemplo, este Chevy Cruze, Trump lo ha atacado, ese coche. Pero este coche se vende más en Sudamérica y Europa. Es un caso ligero y tiene alternativas de batería, electrónicas, ¿no? Ese carro no se vende en Estados Unidos, pero sí es un carro de mercado en otros países. Y a estos de coche que se hace en México, se va para Brasil o se va para Centroamérica. No se va para Estados Unidos, pero el presidente lo ha estado atacando. Sigamos. El mercado de autopartes, México es el número 5. ¿Quién es el primero, el segundo y el tercero? China, Estados Unidos, Japón, Alemania, México. Pero veamos qué está pasando ahora. Este año se proyecta que México le pase a Alemania. ¿Por qué? Influencia de lo que Trump está promoviendo. Venirse a ubicar aquí para ser parte de ese 75% de esas partes. Sigamos. Esas son de las nuevas plantas que están de lugares donde ustedes vienen y que tal vez ustedes les dan servicios, ¿no? Sí, solo el 40% de las autopartes proviene de Estados Unidos, solo el 40%. Datos de industria, a un valor de 25. China presenta el mayor reto a autopartes, es el mayor reto. Y va a ser el más afectado con estos cambios. Y ahorita hay unas negociaciones muy tensas de tratado comercial con China, muy tensas. La desventaja que tiene China ahorita es que se está enfriando la economía. Y la economía americana no muestra que se enfríe, aunque muchos quisieran que se enfriara por el presidente, ¿no? Pero no se enfría. Sigamos. ¿Cuál es el destino final de los vehículos ensamblados en México? Más o menos la mitad de la población va a Estados Unidos, ¿okay? El resto va a Canadá. Menos del 10% de la producción de Estados Unidos es exportada por el costo. Hacer un coche en Estados Unidos y venderlo en El Salvador no es rentable. Mucho menos, pero México sí lo hace rentable por esas ventajas que la otra es, aún con los mercados emergentes se complica, ¿no? Y México se le favorecen los tratados bilaterales. Aquí nos vamos ya a la matemática de lo que hablábamos del 62% y el 75%. Si nos vamos a los motores, México provee el 37.5% de los motores que van hacia Estados Unidos destino, Canadá es el 20% y los demás americanos, ¿no? Pero nos vamos aquí a una parte clave, los frenos. Los frenos, el 31% viene de Japón, de Alemania el 4.8%. Si nos vamos a China, ahí está por todos lados. Otras partes automotrices, el 18% viene de China. ¿Se dan cuenta? China está metido en este mercado porque ha visto la dinámica que le beneficia porque está en México. Alemania, como les comento, ahorita va a ser pasado por México. Estos datos también vienen del grupo de análisis de Detroit de la industria automovilística. Sí. 70%. El aluminio y acero ahora tiene que venir de estos 3 países. O sea, si un coche va a cumplir con las regulaciones que ahorita la administración está abogando, el acero y aluminio, el otro 30% puede ser China, puede ser otros países, pero el 70%
de las 3 naciones del nuevo tratado de libre comercio. Llamado de izquierda. Claro, es un cambio, ¿verdad? Y a veces los cambios hay que dejarlos madurar a veces para darnos cuenta, y siempre hay ganadores y perdedores. Hay que entender que la negociación y aceptación del tratado, su ombligo está en Washington. Porque México puede decir sí, pero si la Cámara de Representantes de Estados Unidos dice a Trump, esto no nos parece porque no tiene nada del medio ambiente, se lo va a hacer difícil. Porque los demócratas tienen una agenda de cambio climático, de protección laboral, tienen a ser más pro trabajadores, ¿no? Y no lo digo en un sentido extremo, sino que tienen ellos ese grupo que generalmente ellos los apoyan políticamente. Y yo creo que dentro del tratado, lo del aspecto del medio ambiente, que no se habla mucho, va a ser la carta primordial, y lo laboral, que ellos le van a hacer. Hablar de Obama, que el programa médico que Obama pasó, que le costó la vida. O sea, cuando ese programa se volvió ley, solo los demócratas votaron a favor, todos los republicanos votaron en contra. Lo que hizo que ese programa, cuando Trump se hace presidente y el Congreso se hace republicano, lo han empezado a tijerear. Porque no hubo negociación, no hubo un acuerdo de partido. Y como Obama y la Cámara era demócrata, pasó. Pero si hubiera tenido los votos, no hubiera pasado porque los republicanos lo hubieran protestado. Pero fue el puro voto demócrata que hizo que pasara el programa de salud de Obamacare, que es el programa firma de su administración. Y el próximo año va a cumplir 10 años. Y ahorita los demócratas que han tomado el Congreso, ya le dijeron a Trump, el seguro médico no lo toques. Porque es como en lo de los soñadores, los dreamers, los de DACA, que son 800,000 jóvenes, la mayoría mexicanos. Ese es otro tema político que va a ser parte de esa negociación. O sea que se lo van a agregar a la legislación. Te vamos a dar lo que quieres del tratado, pero estos 800,000 jóvenes, darles un paso a la ciudadanía. O sea, si Trump va a querer... O sea, es una situación de negociación.